¿Y si te dijera que la historia de la humanidad no fue forjada por reyes ni por imperios, sino por un solo Dios? Un ser de poder incalculable que desafió a sus iguales, derrocó a sus enemigos y se proclamó soberano absoluto de la tierra. Marduk, un nombre que resuena en los ecos de las antiguas crónicas, fue quien tomó para sí el trono del mundo. No pidió permiso, no obedeció órdenes, impuso su voluntad y reescribió el destino de la humanidad. Pero, ¿cómo llega un dios a convertirse en el señor de la tierra? ¿Qué le hizo tan temido, tan venerado y a la vez tan oculto a lo largo de los siglos? Y aún más importante, si alguna vez dominó el mundo, ¿acaso su influencia ha desaparecido del todo? Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu visión sobre los dioses y sobre la realidad misma. Prepárate. Esta es la historia completa de Marduk, el dios que gobernó la tierra. En los tiempos antiguos, cuando los dioses caminaban entre los hombres y los cielos, eran territorios de guerra, surgió un nombre que cambiaría para siempre la historia del mundo: Marduk. Su nacimiento no fue un evento ordinario, y su ascenso estuvo marcado por pruebas destinadas a poner a prueba su fuerza, su inteligencia y su determinación. Pero, ¿quién era Marduk antes de convertirse en soberano absoluto? Las antiguas escrituras indican que Marduk era hijo de Enki, uno de los dioses más sabios e influyentes del panteón sumerio. Sin embargo, a diferencia de otros descendientes divinos que aceptaban su lugar sin cuestionarlo, Marduk mostró una ambición sin igual. Desde joven, se negó a someterse a las normas impuestas por los dioses mayores. Quería más. Sentía que su destino era más grande de lo que nadie podía imaginar. Su linaje le otorgó habilidades excepcionales. Su intelecto era agudo, su capacidad estratégica superaba a la de todos los demás, y su presencia era imponente. Pero no bastaba con ser poderoso. Tenía que demostrarlo. Tenía que ganarse el respeto y el miedo, y con ello se avecinaba una confrontación inevitable. El mundo celestial se dividió. Mientras algunos dioses aceptaban la ascensión de Marduk, otros lo veían como una amenaza. Existían antiguas reglas que mantenían el orden entre las deidades, pero él no estaba dispuesto a seguirlas. Desafió las tradiciones y reclamó lo que consideraba suyo por derecho. Pero para conseguirlo haría falta un acto de valentía, o un golpe decisivo que alterase el destino tanto de los dioses como de la humanidad. Entonces llegó el momento clave, el llamado a la guerra. Una batalla que marcaría el inicio de su camino hacia el poder absoluto. Marduk no era un simple aspirante al trono divino. Era una fuerza que desafiaba todo lo existente. Cuando los dioses mayores comprendieron la magnitud de sus ambiciones, no tardaron en temerle. Sabían que si alcanzaba el poder, nada volvería a ser igual. Y por eso intentaron detenerlo. Los dioses del antiguo panteón estaban acostumbrados a una jerarquía rígida, donde el poder se transmitía de generación en generación, sin grandes rupturas. Pero Marduk se negó a esperar. Quería gobernar. Quería reescribir las reglas del cosmos. Su padre, Enki, apoyaba su causa. Pero otros dioses no estaban dispuestos a ceder su dominio tan fácilmente. Y así surgió la oposición. Poderosas deidades como Enlil veían en Marduk una amenaza para el equilibrio divino. Idearon pruebas imposibles, trampas letales, todo para destruirlo antes de que se volviera demasiado fuerte para ser detenido. Pero Marduk no retrocedió. Cada desafío era para él una oportunidad de demostrar que era digno del trono. Se enfrentó a criaturas monstruosas enviadas para destruirlo.
desveló secretos que ninguna otra divinidad se había atrevido a revelar y desafió leyes establecidas desde el principio de los tiempos. Cada obstáculo superado no hacía más que afianzar su leyenda. Los dioses comprendieron que no estaban ante un simple guerrero, sino frente a alguien capaz de reescribir el orden cósmico. La última prueba llegó cuando una criatura ancestral, un verdadero titán celestial, fue enviada para acabar con él. Lo que ocurrió entonces cambió todo. Una batalla sin precedentes, una guerra entre dioses que definiría el futuro no solo del reino celestial, sino de la propia tierra. Marduk no solo aceptó el reto, lo destruyó, y con ello abrió el camino hacia su ascensión. Pero eso solo fue el comienzo. La tensión entre los dioses alcanzó su punto máximo. Marduk había desafiado el antiguo orden, había demostrado su valía, y ahora se preparaba para la mayor batalla jamás registrada en los cielos. El destino del universo pendía de un hilo, y los dioses más poderosos estaban dispuestos a detenerle a cualquier precio. En el centro del conflicto se encontraba Tiamat, la diosa primordial, madre de los antiguos dioses. Para ella, Marduk no era un héroe, sino un traidor. No lo veía como un libertador, sino como un usurpador empeñado en destruir el equilibrio establecido. Para evitar que se sentara en el trono, Tiamat reunió un ejército de colosales entidades, criaturas monstruosas nacidas del caos primordial. El enfrentamiento fue catastrófico. El cielo ardía en llamas, el trueno retumbaba como un eco ancestral y los océanos temblaban con furia. Cada golpe de Marduk desataba explosiones de energía capaces de arrasar mundos enteros. Pero no luchaba solo con fuerza bruta. Utilizaba la inteligencia, la estrategia y la astucia. La batalla alcanzó su clímax cuando Marduk se enfrentó cara a cara con la propia Tiamat. Se contaban leyendas sobre ese duelo. La diosa desataba sobre él tormentas, venenos y todo el rencor ancestral que albergaba. Pero Marduk estaba preparado. Invocó los vientos divinos para inmovilizarla y con un golpe decisivo partió su cuerpo en dos. Con su victoria, el destino quedó sellado. El reinado de los dioses primordiales había terminado y Marduk ascendió como nuevo soberano. Pero su conquista no era solo un símbolo de poder, era una transformación del propio cosmos. La victoria sobre Tiamat fue apenas el primer paso. Ahora Marduk debía consolidar su dominio. No quería ser simplemente otro gobernante, quería ser el gobernante, el único, el supremo. Para dejar claro que su autoridad era incuestionable, estableció nuevas leyes, reorganizó los cielos, modeló la tierra y declaró extinto el antiguo orden. Se convirtió en el arquitecto de un mundo nuevo. Pero no todos aceptaron fácilmente ese cambio. Los dioses que habían reinado junto a Tiamat intentaron resistirse, fueron aplastados. Quienes se negaban a rendirse eran desterrados o destruidos. Solo una verdad permanecía: Marduk era el dueño absoluto de todo. Consolidado su poder, comenzó a moldear el destino de la humanidad. Fundó ciudades, entregó conocimientos a los hombres y se convirtió en el centro de adoración. Su nombre sería recordado eternamente. Pero ningún reinado divino está libre de desafíos. Con el gran poder llegan grandes enemigos. Y Marduk pronto descubrió que incluso en la cúspide de su dominio, fuerzas ocultas conspiraban contra él. Marduk no se conformó con gobernar a los dioses. Fijó su mirada en la tierra, un mundo aún caótico y sin orden. Si había conquistado los cielos, nada le impediría hacer lo mismo con la humanidad. Pero para que su reinado fuese absoluto, debía transformar al ser humano en algo más que simples siervos. Debían integrarse en su gran plan. El primer paso
fue el establecimiento de su culto. Se levantaron majestuosos templos y los sacerdotes comenzaron a difundir su palabra. No solo exigía devoción, también imponía normas y leyes que debían ser respetadas. Bajo su protección se fundaron ciudades y los reyes mortales empezaron a gobernar en su nombre. Se convirtió en el eje de todo, el Dios supremo, aquel cuya voluntad no podía ser cuestionada. Pero Marduk no gobernaba únicamente mediante imposiciones. También ofrecía conocimiento. Trajo sabiduría sobre el cielo y la tierra. Enseñó a la humanidad a construir, a sembrar, a prosperar. Deseaba que los hombres lo vieran no solo como un señor, sino como un padre, un guía, un creador. Y poco a poco, su influencia se extendió por todas las tierras conocidas. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Había quienes recordaban a los antiguos dioses y no estaban dispuestos a aceptar el nuevo orden. Estallaban rebeliones y comenzaban a gestarse conspiraciones en las sombras. La humanidad estaba bajo su control. Pero ¿por cuánto tiempo seguiría siendo leal? Marduk sabía que para asegurar su soberanía debía aplastar cualquier forma de oposición. Sin embargo, sus enemigos resultaron ser más astutos de lo que había imaginado. Siglos después de su ascensión, el nombre de Marduk aún resonaba en templos y civilizaciones. Pero algo extraño empezó a suceder. Los registros de su verdadera historia comenzaron a desaparecer. Los textos que relataban su origen, la guerra contra los dioses antiguos e incluso su dominio sobre la humanidad, empezaron a ser ocultados o reescritos. Tablas de arcilla, los documentos más antiguos conocidos por la humanidad, contenían secretos capaces de cambiarlo todo. Entre esos fragmentos había testimonios que afirmaban que Marduk no solo gobernó la tierra, sino que hizo algo aún más sorprendente. Modificó la historia misma de la humanidad para asegurarse de que su soberanía jamás fuese cuestionada. Muchos escritos descubiertos en excavaciones arqueológicas describen cómo sacerdotes, siguiendo sus órdenes, reescribieron la historia, eliminando cualquier mención de los dioses derrotados. Otras tablillas sugieren que su influencia superó los límites de lo imaginable, señalando que reyes y gobernantes humanos siguieron un plan diseñado por él. Si todo esto es cierto, significaría que la historia que conocemos es solo un fragmento de algo mucho más grande y deliberadamente oculto. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué temía Marduk que la humanidad descubriera? Y aún más inquietante, si estos secretos fueron escondidos, ¿quién estuvo detrás de ello? En el apogeo de su poder, el antiguo orden divino estaba al borde del colapso. Los dioses que antaño gobernaron los cielos y la tierra ahora estaban debilitados, desterrados o borrados de los registros. Pero esa transición no ocurrió sin resistencia. Los antiguos dioses no aceptaron el dominio de Marduk sin luchar. Enlil, que había sido el más poderoso entre los celestiales, elaboró planes para recuperar el poder. Otros, como Ninurta o Nergal, intentaron reorganizarse y desafiar al nuevo rey supremo. Pero cada intento de rebelión fue sofocado antes de convertirse en amenaza real. Marduk no solo vencía, reescribía la historia. Ordenó borrar los nombres de los dioses antiguos de los archivos, destruir sus templos o reconvertirlos en santuarios dedicados a él. El mundo debía olvidarlos. Sabía que mientras sus nombres vivieran, su retorno seguiría siendo posible. No obstante, algo curioso ocurrió. En ciertas culturas sobrevivieron fragmentos de estas historias. Algunas leyendas hablaban de dioses caídos, de deidades olvidadas que una vez reinaron, pero fueron derrocadas por una fuerza superior. El tiempo pasaba y Marduk consolidaba su poder.
Pero seguía latente una duda. ¿Esos antiguos dioses desaparecieron realmente? ¿O simplemente esperaban el momento adecuado para reclamar lo perdido? Sus seguidores estaban convencidos de que él había eliminado toda oposición. Pero algunos secretos del pasado nunca desaparecen del todo. Con los siglos, imperios nacieron y cayeron. Y el nombre de Marduk, que un día fue temido y reverenciado, comenzó a desvanecerse de los registros oficiales. Pero su influencia nunca cesó. Su legado permanecía oculto, diseminado en símbolos, mitos y tradiciones que aún hoy resuenan. Muchos creen que Marduk fue olvidado a lo largo de los siglos. Y sin embargo, su presencia puede detectarse en múltiples culturas antiguas que continuaron rindiéndole culto de forma velada, bajo otros nombres. Amon-Ra en Egipto, Zeus en Grecia, Júpiter en Roma. ¿Podrían todos ellos ser aspectos de un mismo ser? Además, antiguos textos insinúan que reyes y mandatarios seguían directrices establecidas por él. Su influencia traspasó la religión y se infiltró en la política, en la estructura social y hasta en los saberes ocultos, accesibles solo a unos pocos iniciados. Lo más intrigante es que incluso hoy su nombre sigue apareciendo en círculos esotéricos y en investigaciones arqueológicas que revelan nuevas evidencias sobre su verdadero papel en la historia. Si Marduk dominó realmente la Tierra, no es descabellado pensar que su influencia nunca desapareció. Simplemente se adaptó al mundo moderno. Y esto nos lleva a una cuestión aún más inquietante. ¿Se marchó alguna vez realmente? ¿O su presencia sigue actuando tras bambalinas en la historia de la humanidad? Si Marduk dominó la Tierra y reescribió la historia, entonces es inevitable preguntarse, ¿cuál es su verdadera relación con Amon-Ra, el gran dios de Egipto? ¿Podrían ser el mismo ser con distintos nombres? ¿O fue Amon-Ra un rival que se atrevió a desafiar su reinado? Los registros egipcios y babilónicos sugieren algo fascinante. Ambos fueron venerados como soberanos supremos, creadores del orden y la civilización. Marduk fue proclamado rey de los dioses en Babilonia, mientras que Amon-Ra se convirtió en la máxima deidad de Egipto. Pero hay más similitudes que los nombres. Ambos dioses eran considerados como otorgadores de poder a los reyes, guardianes de dinastías y garantes del dominio terrenal. Tanto Marduk como Amon-Ra estaban asociados al Sol, la fuente suprema de luz y energía. Aún más desconcertante es que mientras el culto a Marduk se debilitaba en Mesopotamia, el culto a Amon-Ra florecía en Egipto. ¿Fue esto una simple coincidencia o un cambio deliberado de adoración? Algunas teorías sostienen que Marduk nunca desapareció. Simplemente adoptó un nuevo nombre, una nueva identidad, para continuar su influencia en el mundo bajo otro rostro. Otras teorías proponen que Amon-Ra fue su sucesor, el heredero del trono divino, quien prolongó el dominio de los dioses sobre la humanidad. Pero si esta conexión realmente existió, ¿qué sucedió para que uno fuera borrado de la memoria colectiva, mientras el otro siguiera siendo adorado durante milenios? Algo fue ocultado, algo que tal vez nunca debió salir a la luz. Los templos dedicados a los dioses antiguos siempre han guardado secretos que solo unos pocos iniciados conocían. Para la mayoría de la gente, eran simplemente lugares de culto. Pero para aquellos que poseían el conocimiento, eran mucho más. Los templos de Marduk, por ejemplo, no eran simples edificios religiosos. Eran centros de poder, verdaderos núcleos de influencia. Desde allí, los sacerdotes, auténticos intermediarios entre los dioses y los hombres, dirigían no solo la espiritualidad, sino también la política, la economía y el destino de las civilizaciones.
Y había algo aún más inquietante. Algunos de esos templos contenían registros que describían con detalle rituales ocultos y saberes esotéricos. Información que no debía caer en manos equivocadas. Cuando los imperios cayeron y surgieron nuevas religiones, muchos de esos templos fueron destruidos o transformados. Pero los textos sagrados que albergaban no desaparecieron. Fueron escondidos, transportados a lugares secretos o sellados en cámaras subterráneas. Muchos investigadores creen que, si esos escritos salieran a la luz, podrían revelar verdades capaces de redefinir por completo nuestra visión de la historia, el verdadero origen del poder de los dioses, la auténtica razón por la que Marduk dominó la tierra y lo que ocurrió tras su supuesto declive. ¿Pero fueron esas verdades totalmente borradas? ¿O aún existen fragmentos de conocimiento oculto esperando ser redescubiertos? Sea como sea, la historia parece mucho más profunda de lo que nos han contado. Si Marduk gobernó la tierra, entonces su influencia no terminó con la caída de sus templos. Por el contrario, hay indicios de que su legado fue preservado por aquellos que realmente controlaban el destino de las civilizaciones, los gobernantes. Desde la antigüedad, reyes e imperios han afirmado gobernar en nombre de los dioses. Pero, ¿y si esa conexión no fuera solo una herramienta de poder político? ¿Y si existiera una línea secreta, un conocimiento oculto, que vinculase directamente a los líderes con Marduk? Registros antiguos muestran que muchos de estos líderes recibían instrucción directa de sacerdotes que habían conservado tradiciones milenarias. Algunas sociedades secretas y órdenes ocultistas parecen conservar símbolos y rituales que remiten, aunque de forma velada, al culto de Marduk. Lo más intrigante es que esta influencia no se limita al pasado. Monarquías, imperios e incluso sistemas políticos actuales aún reflejan estructuras jerárquicas que parecen heredadas del modelo instaurado por Marduk. Puede que el pueblo ya no lo haya olvidado, pero su presencia jamás pareció abandonar a quienes detentan el poder. Si eso es cierto, entonces surge la gran pregunta: ¿siguen los gobernantes actuales obedeciendo sus órdenes? ¿O finalmente el trono de Marduk ha quedado vacío? Muchos piensan que la era de los dioses terminó hace milenios. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si Marduk nunca se hubiera marchado realmente? Los símbolos de su culto aún pueden encontrarse en monumentos, escudos de armas y rituales discretamente practicados por círculos de gran influencia. Su legado parece filtrarse en el arte, la cultura e incluso en las estructuras de poder contemporáneas. Algunas teorías sostienen que Marduk no desapareció, sino que adoptó otra forma. Y si una vez dominó la tierra, ¿por qué habría de renunciar voluntariamente a su poder? ¿Es posible que aún hoy influya en el mundo desde las sombras? Numerosos acontecimientos históricos presentan patrones sorprendentemente similares a los descritos en las antiguas leyendas de su ascensión. Conflictos entre naciones, transformaciones radicales en los sistemas de gobierno, el auge y caída de imperios. Todo sigue una lógica que recuerda, inquietantemente, a la estructura que él estableció. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero una cosa está clara: Marduk puede haber sido olvidado por la historia, pero su huella en la humanidad nunca desapareció por completo. Si Marduk fue un dios que gobernó la tierra, su destino final sigue envuelto en el misterio. La versión oficial sostiene que su culto desapareció con el tiempo, que sus templos fueron abandonados y su memoria borrada. Pero, ¿realmente ocurrió así? Muchas culturas antiguas creían que los dioses no mueren, sino que se retiran a mundos ocultos,
aguardando el momento propicio para regresar. Textos enigmáticos sostienen que Marduk no solo gobernó, sino que dejó un plan para el futuro. Pero, ¿cuál podría ser ese plan? Las evidencias sugieren que su presencia nunca se desvaneció del todo. Quizá su nombre cambió, su historia fue alterada, pero sus símbolos siguen desperdigados por el mundo. Algunas sociedades ocultas aseguran que aún se le rinde culto en secreto. Otros creen que su influencia sobre los gobernantes jamás cesó. Pero hay una teoría aún más inquietante. ¿Y si Marduk nunca se fue? ¿Y si de alguna forma sigue entre nosotros, manipulando los acontecimientos, preparando su retorno? ¿Qué significaría eso para el mundo? Sea cual sea la verdad, hay algo que ya no se puede negar. Marduk fue olvidado por la historia. Pero la historia nunca ha olvidado a Marduk.